Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver reglas de acentuación. Y como toda regla, tiene una excepción. Cuidado que cuando nosotros hacemos una pregunta, y recuerden que en español que al hacer una pregunta colocamos signo de interrogación en el inicio y en el final, en el inicio en el signo al contrario, tenemos la siguiente situación. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? Tenemos que reparar con mucho cuidado que el por qué a veces es acentuado y va junto o separado. Entonces, piensen siempre así. Cuando hay una pregunta, uno da una pausa. Por ejemplo, ¿por qué no trabajas mañana? ¿Por qué no trabajas mañana? Estamos justamente haciendo una connotación de pregunta. Entonces, recordemos, ese por qué sería separado y ese qué tendría acento en la E. ¿Por qué? Ahora la persona puede responder, porque tengo un compromiso importante. Reparen que ahora de responder dice, porque tengo un compromiso importante. Vean que la forma de hablar, la forma de expresarse es diferente. Entonces, cuando es una respuesta, va junto y sin acento. Muy bien. Vamos a ver también reglas de acentuación de monosílabos. Y aquí es importante que cuando existe un monosílabo, o sea, una palabra que tiene una sílaba, existe el acento diacrítico para diferenciarlo cuando existen dos monosílabos. ¿Qué es lo que va a diferenciar? Va a ser justamente el acento. Entonces, ese acento se llama acento diacrítico o acento de diferenciación. Por ejemplo, él, cuando me refiero a una persona, él es muy simpático. Ese él va a ser con acento. ¿Por qué? Porque me refiero a una persona. ¿Y por qué con acento? Porque existe otro él, que ustedes ya deben saber bien, que es el artículo. Entonces, cuando digo el libro o el cuaderno, ese él no tiene acento. ¿Por qué? Porque es un artículo. Esa es la forma de diferenciar uno con otro, a través del acento. Muy bien. También vamos a ver el uso de comparativos. Cuando yo digo así, más, uso el comparativo y coloco ¿qué? Veamos, el departamento tuyo es más grande que el mío. El departamento. Presten atención, como acaba de hablar para ustedes, él no es acentuado porque sería un artículo. El departamento o apartamento. Tuyo un posesivo, o sea, o apartamento teo. Ese aquí es un verbo, es, que sería más. Reparen que está con acento porque se refiere a más grande. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque en español, más grande está correcto. Solo que en portugués no decimos más grande, decimos mayor. Mas en español está cierto, más grande que el mío también es un posesivo, meu. Entonces, teu apartamento é maior que o meu. Muy bien, que tengas una buena clase. ¿Vamos a trabajar entonces? Bueno, vamos a ver entonces que esta parábola, además de habernos ofrecido un mensaje tan bonito para la vida, también nos va a permitir recordar algunas palabras y las reglas de acentuación que aplica estas palabras. También vamos a poder analizar las excepciones a la regla de acentuación en castellano. Entonces, bueno, basta de conversación y vamos a comenzar. Agarren entonces, agarren la lista de palabras y vamos a ver qué palabras tienen tilde o acento ortográfico. Y vamos a comprobar que la primera palabra es parábola. Bueno, vamos a reservarla y dejarla para después. Vamos a otras palabritas, que las palabras agudas, ¿recuerdan? Las agudas, aquellas que tienen fuerte, tónica, la última sílaba. Como, por ejemplo, botón, después, plantó, notó y así. Vamos a recordar entonces que llevan tilde las palabras agudas terminadas en N, S o vocal. Recordemos que así es una palabra muy cortita, pero tiene dos sílabas. En castellano separamos así,
entonces termina en vocal. ¿Continuamos? Vamos entonces ahora a recoger, seleccionar dos palabras graves que hemos encontrado. Y ellas son Víctor, Ángel. Víctor, Ángel. Y vamos a recordar que las palabras graves llevan tilde cuando no terminadas en N, S o vocal. ¿Continuamos? Ahora sí vamos a recoger aquella palabrita parábola del inicio y últimamente. Vamos entonces a recordar que las palabras esdrújulas y sobresdrújulas todas llevan tilde. Bueno, toda regla tiene su excepción. Es por eso que vamos ahora a analizar algunas otras palabras con tilde que deben haber encontrado y que hacen parte del grupo de las excepciones. No se asusten, no son tantas así. Vamos entonces a ver algunas palabras como podría o podrías, había y día. Y entonces de aquí vamos a extraer que las palabras terminadas en ia y en io, en castellano o en español, llevan todas tilde. Les debe haber llamado la atención algunas palabritas como, por ejemplo, mío, cuando estábamos usando los posesivos, tío, cuando hablamos al respecto de los parientes, río, lío, una bagunza. Esto está un lío, una bagunza. Y en castellano, lío lleva acento o tilde, es acento ortográfico o tilde. Continuamos con las excepciones. Vamos entonces. Vamos a ver, y seguro que ustedes ya se debieron haber dado cuenta, que las palabras qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde y por qué llevan tilde cuando están entre signos de pregunta o de exclamación. Ya se dieron cuenta de eso, ¿no es cierto? En muchas veces, en muchas situaciones diferentes, deben haber notado que aparecía la palabra como con acento en algunos casos y en otros casos sin acento. Lo mismo para las otras, todas que ya hemos nombrado. ¿Qué más? ¿Más excepciones? Más excepciones. Como vía de regla, los monosílabos en castellano no tienen tilde, salvo cuando tienen dos significados. Entonces, en castellano no tienen tilde la palabra es, la palabra fe, la palabra ha, como por ejemplo, ha dicho, ha hecho. Nunca ha tiene acento en castellano. La palabra tampoco nunca tiene acento en castellano. Pero ustedes van a verificar que algunas palabritas a veces llevan y a veces no, mismo siendo monosílabos. Por ejemplo, tú, sin acento, estamos hablando del posesivo. Cuando decimos tu cuarto, tu casa, ¿recuerdan? Pero cuando es personal, como en aquella letra de la música Me importas tú, o ¿cómo estás tú? Cuando es personal, lleva acento. Cuando es pronombre personal, lleva acento. Lo mismo sucede con él. Cuando él es artículo, como en el caso de el libro, el niño, el señor, no lleva acento. Pero lleva acento sí cuando es pronombre personal. Se lo dije a él. La palabra o, cuando estoy haciendo una opción, no lleva acento. En la mayoría de los casos no lleva acento. ¿Qué te gusta más? ¿Esto o aquello? ¿Prefieres el rojo o el negro? Pero sí lleva acento cuando está entre números, está entre numerales. ¿Por qué? Para no confundir. Entonces, cuando digo 2 o 3, 1 o 2, coloco un acento para no confundir con 203 o 102. ¿Más excepciones? Más excepciones. El sí
puede o no llevar acento. Si es condicional, no lleva acento. Como por ejemplo, si me lo dices, me pondré contenta. Condicional, sin acento. Pero cuando estoy afirmando, lleva acento. Cuando dice sí, quiero, lleva acento ese sí. Bueno, muy bien. Algunos otros monosílabos, ustedes van a ir descubriéndolos con el tiempo. Vieron que no es tanto así, no es tan complicado y bueno, es importante conocer esas diferencias porque en algunos casos la presencia o no de acento puede modificar el sentido. Por ejemplo, digo, esto es incómodo y cuando digo incómodo coloco acento porque es un adjetivo. Y digo, no incomodo. Ahí en ese caso no llevaría acento y eso cumple otra función. Bueno, muy bien, dejamos para adelante las reglas de acentuación para que ustedes puedan entonces ir verificando a medida que van leyendo y descubriendo también eso. No es tan drástico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar entonces ahora sí con las dicas de estudio. Les hemos preparado unos cuadritos para que ustedes puedan verlos y también y principalmente para que ustedes perciban, se den cuenta de cómo estos verbos son muy utilizados en el día a día. Vamos a ver entonces estas dos situaciones. En cuanto están mirando y están oyendo a las personas, también estarán corrigiendo los ejercicios, ¿eh? ¿Vamos entonces? Bueno, ¿vieron qué es lo que hace este chico? Él pone la lavadora, pero él dice yo pongo. Él sale para el trabajo, pero él dice yo salgo. Y después él va para su casa. Dice yo vengo para casa. Y recuerdan que dice que él come allí mismo en la roticería. Pero él dice yo como. Y este como está indicando el verbo comer. Es un cómo diferente del cómo te arreglas. ¿Continuamos? Bueno, aquí como son dos amigos, se tratan de una manera informal, ¿no es cierto? O dos personas en una situación familiar. Y entonces por eso dice, ¿qué haces? Y no, ¿qué hace usted los fines de semana? ¿Se dieron cuenta, verdad? Y él dice, yo salgo, yo aprovecho, yo viajo, tengo, porque está hablando de él mismo. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él sale, él aprovecha, él viaja, él tiene una prueba. Bueno, repito más una vez, estos son todos verbos, palabras que utilizamos mucho en el día a día. ¿Por qué? Son verbos que expresan cosas que nosotros hacemos. Entonces, a pesar de que puedan parecer un poquito diferentes o bastante diferentes del portugués, traten de familiarizarse con ellos, que con seguridad les serán muy útiles para poder comunicarse en español. Bueno, muy bien. Vamos ahora al otro ejercicio que teníamos, aquel de comparación de los dos departamentos, el departamento A y el departamento B. Voy solamente a comentar algunas posibles respuestas. Por ejemplo, A es más grande que B. Recuerden que es correcto decir es más grande cuando nos estamos refiriendo a tamaño de cosas o de personas también. B es más pequeño que A. Más grande, más pequeño, más bonito, más antiguo. También podemos decir, por ejemplo, que A es más tranquilo que B. Tranquilo y no tranquilo. No tiene los dos
puntitos, la trema, no tiene trema. Podemos decir también que A es más bonito o que A es tan bonito como B. Podemos decir, por ejemplo, que A es lindo, es muy lindo, es lindísimo. Y en castellano decimos lindísimo. Vamos ahora a ver un otro clip donde nos van a mostrar algunas imágenes de Argentina, algunos paisajes tal vez nuevos para ustedes, y les vamos a proponer también un viaje imaginario, por ahora imaginario. Quién sabe, algún día pueden realizarlo, ya sea como mochilero, ya sea yendo en moto o en ómnibus, quién sabe. Bueno, espero que les guste, y la pregunta es la siguiente: ¿qué ciudades nombra y qué es lo típico de cada lugar o región? Los dejo entonces con la videoactividad y enseguida volvemos con un poquito más de nuestro encuentro de hoy. Nos encontramos entonces después de un breve receso, y los dejo por ahora con una música de Mercedes Sosa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Observaste lo siguiente, en las reglas de acentuación, el por qué, cuando es separado, tiene acento, cuando es una pregunta, cuando una respuesta es junto, muy bien. Hay una cosa que a veces tú vas a extrañar, es que aparece un qué mismo, que no esté en una pregunta, aparece acentuado. Y es bien fácil entender. Claro, cuando hacemos una pregunta es porque tenemos una duda, ¿cierto? ¿Qué es la palabra duda? Si estoy haciendo una pregunta, muy bien, es dúvida. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿qué haces? Tenemos una duda en relación a lo que esa persona está haciendo. Puede aparecer en algunos textos un qué acentuado, y cuando aparece es cuando está en una relación de duda, de dúvida. No es una pregunta, no está dentro de una pregunta, más existe una duda, una dúvida. Por eso que a veces tú vas a encontrar en algunos textos que la palabra qué es acentuada. Muy bien. Como estamos haciendo una revisión, nada mejor que pedir para ti que acentúes cuando necesario un monosílabo. ¿Por qué es importante ese ejercicio? Porque uno a veces se confunde cómo o monosílabo, lo que diferencia de uno de otro es el acento. A veces tú te puedes confundir. Claro que los significados son bien diferentes. Entonces, por eso es que es muy importante prestar atención a este ejercicio. Vamos a ver entonces lo siguiente. Tú tienes una frase en español con algunas palabras subrayadas. Puede ser una o puede ser más de una palabra subrayada. ¿Qué será subrayada? Raya. ¿Qué es lo que es una raya? Es una línea subrayada. Abajo, una línea abajo de la palabra. O sea que en portugués es sublineada. ¿En qué consiste ese ejercicio? Tú tienes que prestar mucha atención si tiene o no acento y el por qué. O sea, vas a tener que entender el contexto de esa frase para saber realmente si ese monosílabo es o no acentuado. Veamos el primer ejemplo. Sí, puedo ir hoy a tu casa. Si fuera mañana, no puedo. Tengo que trabajar.
Entonces voy a pedir para ustedes que acentúen correctamente esa frase. Muy bien. Veamos. Tenemos dos sí. Entonces tenemos que recordar lo siguiente. Cuando es acentuado, nos estamos refiriendo a una afirmación, sin. Es bien fácil recordar. Por ejemplo, existe un momento muy importante y bonito en las personas que es el casamiento, ¿cierto? Entonces, cuando el padre pregunta, ¿acepta a este hombre como tu legítimo marido? O esta mujer como tu legítima esposa, que lo que uno dice, sí, mas ese es un sí medio apagadinho. No, es un sí bien fuerte, una afirmación, sí, acepto. Claro, entonces recordemos, cuando es afirmación tiene acento, sí. Ahora, cuando es una condición, es sé. ¿Qué es lo que significaba la palabra hoy? Es una palabra básica, significa, ¿qué es lo que significa? ¿Qué día es hoy? Hoy. Vocabulario estamos bien. Ese tu casa, ese tú justamente no va con acento. ¿Por qué? Casa es un pronombre personal, estamos refiriendo, casa es una persona o es un objeto. No, claro que no es una persona, es un objeto. Entonces ese tú, tu casa, nada más es que un posesivo, la pose de algo, tu casa, tua casa. Muy bien. Y aquí el que, tengo que trabajar. Ese que no está en relación a una duda, entonces no tiene acento. Veamos la traducción de esta frase. Sim, posso ir hoje na tua casa. Se for amanhã, não posso, tenho que trabalhar. Vamos a resumir entonces que un sí con acento es una afirmación, que un tú sin acento es un posesivo, que un sí sin acento es una condición, y que un que no es acentuado porque no denota duda. Vamos a ver otro ejercicio entonces que se relaciona a acentuar la palabra subrayada, si esa palabra debe tener o no acento. Muy bien. El lápiz es de él. Reparen que tenemos dos él y yo sé que existe el acento diacrítico, por lo tanto uno será acentuado. ¿Cuál será acentuado? Veamos entonces cómo sería la forma correcta. Justamente, claro, ese él es acentuado. ¿Por qué? Porque se refiere a una persona. El lápiz es de él. Por lo tanto, como estamos refiriendo, ¿de quién es el lápiz? Ah, es de él. Es una persona, tercera persona, en un caso no singular, es acentuado. Y ese el lápiz, no, porque el lápiz es justamente un sustantivo y estamos dando el artículo. Como la palabra lápiz es un sustantivo masculino y está en un singular, utilizamos el lápiz. Entonces, el sin acento equivale al artículo masculino o. Y podríamos decir, resumiendo, que él es el artículo masculino y él es el pronombre personal. ¿Captaron bien? Eso es básico. Básico, básico. Veamos otro ejemplo. Te invito a tomar un té. Uno de los dos será acentuado. Una pausa, ¿cuál de los dos es acentuado? Veamos. Justamente ese último T es acentuado para diferenciarlo de ese otro T que es un pronombre personal. Te invito. ¿Qué es invitar? Te invito a mi fiesta, te invito a mi cumpleaños, te invito, convidar. Entonces te invito, te convido a tomar ese té. Los ingleses acostumbran a tomar té. Claro, ya. Entonces, aquí es un sustantivo y aquí es un pronombre personal. Resumiendo, te es un pronombre personal y te con acento es un sustantivo que equivale a ya en portugués. Muy bien. Otro ejemplo. Quiero ganar más dinero en mi trabajo, mas no tengo especialización. Reparen, más y más. ¿Será que los dos están en la misma condición? Quiero ganar más dinero en mi trabajo, más no tengo especialización. Uno va a ser cantidad. ¿Cuál será que está en cantidad? Veamos, ¿qué es lo que tú hiciste? Exacto, el que se está refiriendo a cantidad es un adverbio de cantidad. Cantidad más es acentuado. Quiero más dinero en mi trabajo.
Y ese otro aquí es una conjunción adversativa, que se refiere a que más es sinónimo también en portugués a más. Ahora, en español, más es sinónimo a pero. Recordemos que más es igual a pero. P-E-R-O. Entonces, ¿cómo sería esa frase que es un poco más difícil? Quiero ganhar mais dinheiro em meu trabalho, porém não tenho especialização. ¿Cierto? Muy bien. Podríamos decir entonces que más es adverbio de cantidad. Cantidad es una palabra fácil de entender que equivale a más. Más es una conjunción adversativa. ¿Qué es una conjunción adversativa? Conjunción. Derivado de junto, acción de juntar. Juntar es acción de juntar. Muy bien. Y, en el caso, la que denota oposición o diferencia entre las partes relacionadas. Claro, la palabra pero o más justamente denota una diferencia o una oposición. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Es para mí ese libro. Reparen, es para mí ese libro. ¿Tiene o no tiene acento? Veamos. Claro que tiene acento. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a una persona. Es para mí ese libro. Claro, mi, acentuado, siendo pronombre personal. Entonces resumimos que mi es un pronombre personal de la primera persona. ¿Está claro? Veamos otro ejemplo a ver si está claro. Aquí tengo mi libro. Eso no es acentuado, si es una diferencia. Veamos. Claro que no es acentuado, porque libro, aquí tengo mi libro. O sea, ese libro está se refiriendo a la pose, mi libro. Entonces es un posesivo. Resumiendo, ese mi es un posesivo en primera persona. Mi libro, ¿a quién pertenece? Pertenece a mí. Si fuese el caso, ese a mí es con acento. Quiero que ustedes aprendan bien, que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son palabras básicas que están apareciendo a cada momento en los textos. Claro que cuando tú hablas, en la forma de hablar, no existe mayor problema, porque uno entiende, en fin, la acción de la persona en un vídeo. Ahora, cuando está en la parte escrita, hay que tener mucho cuidado con esos monosílabos. Espero que la clase de hoy haya sido interesante y que tengan un buen provecho de nuestras lecciones. Nos vemos. Chao.